Responsables por las opiniones emitidas en este programa. Bienvenidos a Proyectos con Max Umaña, un espacio donde compartimos experiencias y aprendizajes en áreas como infraestructura, tecnología, salud, educación y cultura. Esperamos inspirarte, informarte y conectarte con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes, estamos aquí en Proyectos con Max Umaña. Yo soy Max Umaña, gestor de proyectos, y para hoy, como es costumbre, tenemos un proyecto muy interesante, muy especial. Hoy, sábado 27 de junio del 2026, vamos a empezar haciendo un poco de contexto sobre Grecia, este cantón que viene creciendo fuertemente. Y entonces en este cantón ya habíamos hablado de un proyecto en el mismo, pero hoy tenemos un proyecto muy especial, y para eso tenemos aquí al ingeniero Carlos Mateo Peralta del proyecto Condominio El Canal. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, Max. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de compartir con tu audiencia el proyecto Condominio del Canal, que para mí es un proyecto de vida, para los que estamos ahí es algo muy especial. Así que pues agradecido con la oportunidad y felicitándolo por empezar a educar cada vez más al público en lo que son los proyectos inmobiliarios, sobre todo porque el producto más importante y más grande que adquieren las personas a lo largo de su vida es su vivienda. Así Entonces, la educación que vos das para que puedan discernir y entender los atributos de las viviendas y cuáles sí y cuáles no y qué es lo que importa, es muy importante para el bienestar de un montón de familias, y en eso tu programa contribuye de una manera, yo creo que importante. Muy bien, bueno, muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. La verdad es que este es un proyecto que llama mucho la atención. Ya van a ver los radioescuchas y los que nos están viendo también por el Facebook Live, de lo que se trata. Y bueno, podemos hacer un pequeño resumen antes de entrar en materia de qué se trata el proyecto Condominio El Canal. Mira, Max, tal vez en palabras bien breves, el Condominio El Canal es un lugar único para vivir, no solo porque es el que te pone más cerca, de manera genuina, de la naturaleza, sino porque a la vez tenés al lado todos los servicios, y en el lugar que no solo tiene el mayor crecimiento de Costa Rica, el crecimiento en las áreas de mayor valor agregado, sino que además tiene el mejor clima del mundo. Eso es lo que dicen de Grecia, ¿verdad? Y por algo también es ese crecimiento que está teniendo este cantón. Entonces este condominio, El Canal, que en realidad pues cuando la gente que no ha escuchado nunca sobre el mismo proyecto pues dirá un condominio más. Yo creo que no, me puse a hacer mi tarea de investigar bien de lo que se trata este proyecto, y realmente como proyecto habitacional pues es excepcional, y también con sus obras y sus usos complementarios, así como lo vamos a ver. ¿Dónde se ubica exactamente el proyecto y cómo nació la idea, que entiendo que fue tuya, Carlos, de hacer este proyecto? Bueno, te respondo, son dos preguntas separadas. Sí, son cosas muy diferentes. En realidad, se ubica en lo que hoy en día llaman la milla de oro de la Radial de Grecia, ¿verdad? Es una propiedad privilegiada, una joya que tiene 500 metros frente a la Radial de Grecia, quizás en el único trayecto donde la calle es plana y con semejante extensión. Entonces es una ubicación privilegiada no para Grecia. Si bien es cierto está en Grecia, nosotros estamos 5 kilómetros antes de Grecia.
¿Okay? Antito, sí. Sí, el tiempo de manejo es similar a Palmares, pero en realidad es una ubicación y un desarrollo que atiende las necesidades de varios pueblos: Grecia, Naranjo, Palmares, San Ramón, Atenas y Poás, que suman como un 18% de la población del Valle Central. Así es. Y estamos en el centro porque los que están hacia el oeste tienen que cruzar por el puente grande, el Río Grande, y nosotros estamos a 2,5 kilómetros de ese puente. Entonces, ¿Antes o después? No sé. Antes. Antes, en el sí, Radial sí. de Grecia. Claro, Estamos claro. hablando Sí. como a 3 kilómetros hacia Grecia, pero 5 kilómetros antes de Grecia, muy cerquita del puente. Entonces es una ubicación privilegiada para atender los mercados de todos esos pueblos. Bueno, así es, realmente, como del puente Manolos es un brinquito, por así decirlo, del famoso Manolos, estás Son como 9 kilómetros. 9 kilómetros. Estamos a 20 del aeropuerto. 20 kilómetros del aeropuerto. Muy bien. ¿Y cómo nació esa idea de hacer ahí un condominio residencial y de uso mixto, la verdad? Porque después me di cuenta que ya van por otras cosas también. Mira, pues en realidad, como dicen, ya al final de mi vida profesional, después de hacer muchas cosas, Bueno, de eso vamos a hablar ahorita, de toda esa trayectoria tuya, Carlos. pues lo que sucede es sencillo, que teniendo yo parte, siendo, como dicen, bisnieto de los que hacen el ingenio de la Argentina en Grecia, que era una hacienda muy grande. Ujú. Al final, cuando ya el ingenio se cierra, logramos una división de parcelas, y entonces hace como unos 8 años, como digo yo, me cayó la herencia y logré tener una parcela, acceso a una parcela privilegiada que no puede comprar ningún desarrollador, porque en realidad fue una parcela que adquirieron mis abuelos hace 120 años. Sí, ¿Verdad? sí. Entonces, parte de lo que hace el Canal Único es, primero, estamos en un terreno que por ubicación y condiciones naturales es una joya y no está accesible. Y lo segundo, que en realidad yo no soy desarrollador, pero yo diría que quizás construyo mejor que cualquiera de ellos, porque tengo 45 años de construir, desde la época en que los ingenieros civiles hacíamos todo, ¿verdad? Trabajé en muelles, carreteras. Entonces, cuando usted va al canal, usted va a ver que ahí se trabajan todas las áreas de ingeniería para darle un producto de vivienda superior que no existe, no es comparable. Entonces, esa mezcla de dos cosas, de que un ingeniero civil que se dedicó a otras cosas, Así es. y una parcela privilegiada que no existe para que la accese un desarrollador, dan como resultado lo que sería el sueño de mi vida, pero también algo que yo me muero y trasciende, porque realmente es un lugar especial y diferente. Muy bien. Bueno, ahora que ya tocaste un poco ese tema, siempre recorremos un poquito la trayectoria de las personas que se dedican a algún proyecto. Entonces, no sé, Carlos, si nos pudieras dar ese resumen de esa trayectoria tuya profesional desde que te graduaste hace bastantillo ya como ingeniero civil, y después qué camino tomó esa vida. Mira, para no perder mucho tiempo en eso, te lo resumo rápido. Yo siempre fui una persona muy inquieta, muy intensa, y tal vez bendecida y privilegiada porque los estudios y las matemáticas se me hicieron muy fáciles. Entonces, yo me gradué de ingeniero civil y empecé a construir desde los 19 años, muy chiquillo me gradué. Bueno, es Era impresionante. muy Sí. intenso. Por lo general, un ingeniero civil se gradúa a 22, 23, creo, ¿verdad? Sí, Y- sí, y yo más soy de allá. los más chiquillos. Y empecé a construir hace 45 años. Y después de 5 años de construir, cuando la crisis de Carazo, De la época de Carazo, ¿no? me cambié de carrera. Tuve la suerte de acceder a una buena universidad americana, tuve un posgrado en los Estados Unidos, y después de ese posgrado me dediqué al mercadeo de consumo masivo. Me cambié de carrera por algunos años, aunque nunca dejé de construir. Y entonces aprendí algo
que de ningún desarrollador ni constructor, conoce a fondo, que es el mundo bravo del marketing, donde la esencia es entender cómo hacer productos superiores para los consumidores. Y por eso es que se me hizo fácil, sabiendo construir y sabiendo mercadeo, hacer viviendas superiores a las que cualquier otro te ofrece, porque normalmente la gente del campo técnico no tiene la menor idea de cómo funciona el mercadeo y cuáles son los elementos que hay que tener cuidado. Ahora vamos a repasarlos. Pero tal vez de mi trayectoria lo importante es eso, ¿verdad? Que yo aprendí a hacer marketing pesado con Procter & Gamble en el extranjero, fui director comercial de la cervecería Costa Rica 10 años. Sí. El primer pedacito a Heineken, el primer 25%, tal vez me tocó a mí gestionar esa venta, fue hace para Heineken. 25. Sí. Fui 10 años vicepresidente, no, 5 años vicepresidente en Pipasa, y fue hasta ahí que me independicé y empecé a emprender con los alimentos saludables sin azúcar, Sweetwell. Fuimos los pioneros en el país, en productos saludables sin azúcar. Llegamos a ser de los grandes exportadores a México, Colombia y Perú. Seguimos siendo relevantes en el mercado costarricense. Sí, claro, se ven los productos Sweetwell por muchos lados, de muchas partes. Pero luego de que mi familia logra una división de aquella hacienda tan grande, cuando llego a tener en manos ese terreno hace como unos 7, 8 años, entonces ahí se me da la oportunidad de, habiendo construido mucho a lo largo de mi vida y teniendo una experiencia de muy alto calibre en mercadeo, empiezo a diseñar y a pensar y hacer un proyecto en esas 32 hectáreas de ubicación privilegiada que ahora sí nace de la misma forma que se diseña un producto en las grandes empresas multinacionales para capturar el mercado. Se me hizo fácil porque cuando empiezo a analizar a los competidores y teniendo la ventaja de la parcela, realmente fue algo muy sencillo y quizás podemos empezar por ahí para explicar la conceptualización del canal. El canal. Ya teniendo una parcela privilegiada que por un lado tiene, y probablemente es la que tiene la vialidad superior a cualquiera, tenemos 500 metros frente a la radial, en una ubicación donde podemos llegarle al mercado de todos estos pueblos, que son el 20% casi de la población del Valle Central, poco menos de 1 millón de habitantes. Esa parcela, además de tener ese frente a calle, tiene 2 elementos naturales que la hacen espectacular y la inmersan en el mundo de Grecia y en las campiñas griegas. Tiene un canal de 2,5 kilómetros. Bueno, de ahí viene el nombre. De ahí viene el nombre. Ese canal, además es gigantesco y muy antiguo. Es creo que es la concesión número 7 de Costa Rica, ¿verdad? Pero entonces el canal fue, valga la redundancia, canalizado por alguien por los bisabuelos míos. Por tus bisabuelos. Ese canal, digamos, dentro de mi parcela tiene 2,5 kilómetros, pero en total tiene 17 kilómetros y irriga por gravedad casi las 800 hectáreas de lo que era la hacienda en Argentina. Tiene 2 pasos, 2 canoas que cruzan la ruta 1. Bueno, tenés obligaciones de mantener eso funcionando correctamente. No solo, o sea, el cumplimiento de las 16 leyes que nos afectan, o sea, la tramitología para mantener el canal, la concesión, el derecho, las servidumbres, porque es todo un trabajo de cumplimiento, como cualquier costarricense que tiene tierra sabe, que cada vez hay más cosas que cumplir, pero ahí está, es un canal bellísimo, es plano, bordea el contorno de la montaña, y lo que hicimos fue un sendero peatonal y una jardinización que es como un parque lineal el canal, y abajo además tenemos como 4 kilómetros frente al río Agualote con árboles centenarios espectaculares. Parte una idea, de las 32 hectáreas el 60% zona verde.
Son como 18 hectáreas de zona verde en total que están distribuidas de manera elongada, porque tenemos un parque gigantesco frente al río, con árboles centenarios, tenemos otro parque elongado a lo largo del canal y un montón de parques que interconectan con terrazas las diferentes zonas verdes. Entonces, para el peatón es una conexión con la naturaleza que no te imaginas. Y con el agua del canal, de la cual tenemos una parte de la concesión, irrigamos con esa agua todos estos jardines y venimos haciendo un jardín botánico diseñado por los mejores ingenieros de Costa Rica, que cada año se pone más bonito en las partes donde había caña, porque en donde había caña no había nada, arborización. solo caña. Entonces, ahora nosotros tenemos una cantidad enorme de zona verde, pero que está hecha para que la vivan de cerquita la gente y que salga a caminar. O sea, me estás diciendo que en el desarrollo final de este condominio, el 60% va a ser zonas verdes. Sí, la mayoría está no se va a tocar, por así decirlo. Bueno, sí, más bien se va a mejorar. Son zonas verdes. Porque lo que tenía era caña. Sí, o sea, y hay muchas zonas verdes diferentes. Está el parque frente al río, está el parque frente al canal. Hay decenas de parques en el condominio de vivienda. Están los jardines de las casas. Tenemos como 4 hectáreas de café. Que los mismos condominios pueden recolectar, o ya venimos organizando la comunidad para lo que quieran. A ver cómo se lo Pero reparte. mira, por ahora lo canjeamos con el señor que mantiene claro. ¿cómo se llama? La jardinización, pero la idea es que si hay condominios interesados en huertas, entonces ya tienen una huerta grande, y si algunos quieren el día de mañana recoger el café, procesar el café, pueden hacerlo. O sea, hay demasiadas oportunidades relacionadas con vivir en finca, vivir en el campo, vivir a la parte de un río, sí. Porque esa es la realidad. Eso es el sitio, ese es el más verde, pero con todas las comunidades, porque tenemos al frente 10 hectáreas donde vamos a expandir. Pero vamos a la pregunta original de por qué se nos hizo fácil desarrollar un producto de vivienda superior. Entonces ahí, en ese tema, podemos tocar los fundamentos de lo que es mercadeo, y los atributos principales de la vivienda, que es el bien principal que una familia compra en toda su vida. Ok, entonces vivienda superior, que vos llamás, pero vos tenés diferentes modalidades, porque cuando vi el plan maestro, y bueno, ya hay fotografías, tenés vivienda en edificio y vivienda separada, ¿qué tenés ahí? Y además eso que vos querés expresar sobre lo que significa ese vivienda superior. Bueno, entonces vamos a hablar de los productos de vivienda del condominio del canal, que como te dije, tienen la conveniencia de estar frente a la mejor ubicación, donde viene un desarrollo que complementa la ciudad de 30 minutos, comercio, hotel, centro médico, etc. Pero vamos a concentrarnos en lo que ya es un negocio grande en marcha, justamente porque es un producto muy superior a cualquiera que existe en el mercado. Entonces, en la parte de vivienda del condominio del canal, como te comenté, yo me di cuenta rápido, estudiando lo que había disponible en el mercado, teniendo claro que los ingenieros normalmente no tienen formación en mercadeo, había vacíos muy grandes, porque cuando vos vas a estudiar la vivienda desde el punto de vista de los atributos principales que busca el consumidor. Entonces, número 1, ¿qué es lo que quiere la gente? Viviendas llenas de luz y ventilación natural. Muy bien. Y usted lo sabe como ingeniero, sí, que cuando alguien que quiere especular y meter mucha densidad en un terreno empieza a triparlo, lo primero que hace es que las casas se vuelven oscuras, porque no hay cómo tener suficiente ventana. Y cuando vos vas a estudiar, eso es una realidad. Entonces, cuando yo empiezo a diseñar esa vivienda superior, lo primero que hago son definir los mercados y asegurarme que cada uno tiene más y mejor iluminación natural que cualquier competidor que hubiera. Y así es como al final llegamos a la dimensión del proyecto. En cuanto a tipos de vivienda, nosotros ofrecemos casas y apartamentos,
y pudiéramos decir que ofrecemos toda la gama de vivienda desde $150,000 hasta $400,000, que es el segmento medio alto, donde yo vi la oportunidad de capturarlo, porque los competidores no tenían posibilidad de hacer nada comparable a lo que yo estaba planeando. Entonces, en cuanto a casas, al final, hoy en día te ofrecemos 3 tamaños de lote, y en cada lote puedes hacer casas de 1 nivel o de 2 niveles, de 2 habitaciones o de 3 habitaciones. Entonces hay un menú como de 8 tipos de casas en la parte de casas. Ustedes son los que construyen también. Nosotros construimos, pero te ofrecemos tanta variedad que no tiene ni siquiera lógica. Y no solo te ofrecemos variedad, sino la posibilidad de que escojan los acabados dentro de cierta gama que ofrecemos, Sí. toda de alto nivel, ¿verdad? Y los apartamentos van desde apartamentos de un dormitorio, que, bueno, no sé si andan tal vez como por $160,000, $170,000, hasta apartamentos de 3 dormitorios con sala de televisión, baño, etcétera, grandes. Somos los primeros en hacer edificios de apartamentos por allá. Pero lo importante no es, digamos, la gama de productos, ahí es que te ofrecemos toda la variedad en ese rango de precios, sino la forma en que estas viviendas están integradas a la tierra, al terreno, a la parcela. Sí. Porque ahí es donde hicimos las cosas especiales. Primero, las hicimos para que tuviera mucha luz y ventilación, porque es el atributo número 1 que andamos buscando. Entonces, dentro de eso, no solo tanto casas como apartamentos tienen muchas ventanas por todo lado, sino que además hicimos algo que pone en jaque a los competidores, porque levantamos el nivel de ventanas, en vez de hacer las ventanas a 2.10, las hicimos a 2.50. Ahí sí que no te entendí bien. ¿La parte de arriba? La parte de arriba. La parte de arriba. Normalmente en Costa Rica Bueno. te hacen la puerta, las puertas llegan a nivel 2.10 arriba 2.10, y las sí. ventanas llegan a nivel 2.10. Sí. Nosotros dijimos, no, de una vez, para hacer el producto superior, le metemos ventanas a 2.50 y los cielos, que los competidores lo hacen a 2.50, lo llevamos a 2.70. Por ahí. Entonces vos entras a un apartamento, una casa nuestra, y la ves más grande, porque está más llena de luz y porque tiene más volumen. Y estás en el campo también. Estás en el campo. Entonces, primero eso. Luego acomodamos, digamos, todos los tamaños de acuerdo a las necesidades y seguimos las principales reglas de urbanismo del más alto nivel, que lo que te dicen es que en la tierra vos tenés que hacer lo que se acopla a ella. Aquí sucede mucho que el desarrollador, con tal de meter más y más unidades, va contra natura, va contra la naturaleza. Y eso al final resulta en un producto inferior. En nuestro caso, las casas, la parte plana la dejamos al frente para el área comercial. La parte de casas está donde la pendiente es suavecita, moderada. Son pendientes entre el 4 y el 7%. Entonces nada más hay como 5 calles de casas con una pendiente muy suave, que hace que las casas estén separadas una de otra, con mucho jardín al frente y con ventanas casi todo alrededor, pero sin llegar a terrenos muy quebrados donde la pendiente entre las casas genera muros de retención que hacen que al final la casa sea oscura. Entonces, en el producto casas, que era uno de los principales que la gente buscaba por allá, diseñamos un producto que le ganara a cualquiera que se pudiera hacer en los productos competidores que vendían lote pequeño. Porque la gente que compra lote pequeño en terrenos quebrados nunca va a poder hacer viviendas con grandes ventanas y mucha iluminación, porque los muros del vecino no se lo van a permitir. Entonces, con eso ya logramos casas muy superiores. Luego, en el tema de los apartamentos, nos atrevimos a hacer los primeros edificios de apartamentos en la zona. Allá en la zona de Grecia. Porque no los hay. Y hoy en día no sucede que mucha gente llega por una casa y sale con un apartamento. Porque los apartamentos tienen como 3 características únicas. Primero, no se ven como edificios, sino que están acomodados de manera tal en la montaña
que vos entras por la parte de arriba y el edificio va Más bien para hacia abajo. Sí. Correcto. Y todos los apartamentos tienen una vista espectacular a la campiña griega y al atardecer. Luego le añadimos a los apartamentos 2 atributos de casa. Que mucha gente no se atreve al apartamento por 2 razones. Uno, porque no le gusta tener el carro lejos, porque jalar las compras del supermercado, las cosas desde por allá, debajo del agua hasta la casa, no quieren eso. Tampoco. Nuestros apartamentos tienen un parqueo bajo techo al lado del edificio. Y el segundo atributo es que la gente quiere un patiecito y hoy que tiene un perrito, un lugar donde el gato, el perrito se baña o hace pipí o lo que fuera. Le añadimos unos balcones grandes, funcionales, no un balcón chiquito, sino balcones ya de 2,75 de ancho mínimo, que perfectamente funcionan como un patio. Entonces, por esa razón, mucha gente llega buscando casa y cuando ven los jardines tan espectaculares, que además no los tienen que mantener ellos, y cuando ven que se parquean al lado del apartamento, y cuando ven los balcones, salen como un apartamento. Bueno, aquí Entonces, ahí te resumí las características principales de por qué las casas son de nivel superior y también los edificios también, apartamentos. pero lo que hace la diferencia es el sitio. Están inmersos en un lugar que está rodeado de verde y con una separación única del tráfico peatonal del vehicular. A pesar de estar en montaña, es un lugar donde vos llegás, parqueas tu carro y vas a caminar en plano, porque el canal es un sendero plano, Sí. y el río es un sendero plano también, y lo interconectamos de manera de que usted anda en la montaña, pero en realidad estás caminando casi como en la selva si estás en el río, o rodeado de jardines, en plano, hecho para discapacitados. Entonces es un trabajo muy diferente a cualquiera. Los edificios, para resumir, están separados y rodeados de ventana porque son edificios, digamos, medianos. Ahora son como de 40 apartamentos. 40 apartamentos. Bueno, nos está mandando un saludo aquí don Leonel Pacheco. A Carlos y a Max nos saluda. Mandarle muchos cariños a Lionel. Bueno, ahí nos está escuchando y un saludo. Este es un momento para pasar a la cápsula técnica. Proyectos con Max Umaña presenta la cápsula de la semana. Cuando un proyecto potencia a otro, en gestión de proyectos existe un concepto muy interesante, las interdependencias entre proyectos. Muchas veces pensamos que un proyecto es una iniciativa aislada, pero en realidad los grandes cambios en una región ocurren cuando distintos proyectos, incluso desarrollados por organizaciones diferentes, terminan complementándose. Por ejemplo, una nueva zona franca genera empleo, ese empleo impulsa la demanda de vivienda, la nueva vivienda hace viable el desarrollo de comercio y escuelas y servicios, y a su vez, todo ello justifica nuevas inversiones en infraestructura vial y transporte. Cada proyecto puede tener objetivos, propietarios y cronogramas completamente distintos, sin embargo, juntos producen un beneficio mucho mayor que el que lograrán de forma independiente. Precisamente por eso el Project Management Institute explica que cuando varios proyectos relacionados generan beneficios conjuntos y presentan interdependencias, es importante gestionarlos de manera coordinada para maximizar el valor que producen. Incluso no forman parte de un mismo programa formal. Comprender esas interdependencias permite anticipar riesgos, pero sobre todo aprovechar oportunidades y tomar mejores decisiones estratégicas. Ya retornamos con más de Proyectos con Max Umaña, aquí por CRC 89.1 Radio. Agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. Es hora de compartir, de dar y recibir, de aceptar o acoger lo que alguien nos ofrece.
de saber vivir, porque en la medida que damos, también recibimos. Compartamos sentimientos, experiencias, proyectos. Compartamos los buenos momentos. Es tiempo de compartir con quienes nos hacen vivir. La Iride, bodegas y viñedos de la región de Mendoza. Búscanos como colecciongourmet.com. Proyectos con Max Umaña, donde compartimos experiencias y aprendizajes. Estamos de vuelta esta tarde de sábado con el proyecto Condominio El Canal en Grecia y su gerente y propietario o desarrollador Carlos Mateo, que está con nosotros. Carlos, estábamos hablando aquí en medio de los comerciales sobre, deberíamos aclarar en qué etapa se encuentra el proyecto, qué porcentaje está desarrollado, qué porcentaje está ocupado, etcétera. Mira, tal vez la manera más precisa de explicar, yo diría que estamos como a un 20% del proyecto de vivienda y estamos empezando a construir el centro comercial más grande de la región, que está ya prevendido en un 80%. Es impresionante eso. Ahora vamos a profundizar. La vivienda, para darte una idea, vamos a ir parte por parte. Y eso es algo importante. O sea, la vivienda, y no solo la vivienda, sino que la infraestructura principal, que es la intersección, las calles, la planta de tratamiento, el pozo de agua, etcétera, 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 así como los jardines, pero sobre todo las amenidades están, digamos, las amenidades principales están totalmente construidas y sobrepasan por mucho cualquier conjunto de amenidades que tenga algún proyecto en el país. Eso es bueno. Eso es importante. Sí, eso es importante. Eso es un tema que te va a dar un dato importantísimo. Cuando hacemos marketing, nosotros, el propósito del marketing es lograr primero que te contesten, la digital, y el paso crítico es la visita. Buscar lograr que el consumidor visite. Porque ya en publicidad se da mucho que todo el mundo anuncia y te dice verde, 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 verde. Muy llegas al verde y es un cementazo. A nosotros, entonces, nosotros somos muy honestos, muy transparentes, muy genuinos, mostramos lo que hay con amplitud, tomas aéreas. De hecho, cuando vamos a la expo, solo mostramos videos aéreos. No tenemos que enseñar nada más. Sí, hay muchos que se van a punta de perspectiva y de dibujos y de cosas. Un proyecto normal necesita, creo que son 12, 15 visitas. Por cada 12, 15 visitas genera una venta. Más o menos, esa es la estadística, eso es bueno saberlo. En Costa Rica son 12 o 15. En el canal, de cada 3 que visitan, 1 compra. Está bueno. Es 5 veces más alta porque cuando ven y se dan cuenta que realmente vas en paz con la naturaleza, no escuchas nada, no sonidos, los ruidos, pajaritos, te das cuenta que no hay nada comparable. Y cuando ven las amenidades, que son las más grandes, tienen más amenidades y son más grandes, y no solo eso, están ubicadas en la mejor parte de la parcela, cosa que nadie más. Ya agarramos la parte del canal de la vuelta, son como 2 hectáreas, y pusimos ahí el complejo principal de amenidades que tiene 2 canchas de tenis rodeadas con verde, está rodeado, que tiene una cancha de básquet, que tiene una cancha de fútbol chiquitos, que tiene baños, que tiene 3 piscinas espectaculares, una semiolímpica, otra de 40 metros. Todo eso está construido en este momento. Todo está construido desde el principio. Bueno, eso lo que te iba a decir es bueno. Es bueno porque en realidad hay gente que hace promesas, hay desarrolladores que hacen promesas y al final de cuentas llega alguien, compra y siempre se queda esperando a que termine. Nosotros tenemos la infraestructura y las superamenidades listas desde el inicio, y no solo eso, o sea, aparte tenemos muchos 4 parques de parro, canchas de fut 5, y todavía la área verde es tanta que seguimos dejando terrazas para futuras amenidades, donde ya, digamos, nosotros como desarrolladores excedimos lo que podamos dar, pero
aparte que tenemos una buena relación con los condominios, estamos creando un grupo donde estas terrazas que ya van quedando son para amenidades que los condominios van a escoger. Eso ya es un nivel, y dice, venga y escoja usted qué es lo que quiere, porque hay tanto campo que ellos mismos van a poder darle forma a su comunidad. O sea, tenemos ese aspecto es muy importante del condominio. Pero te estaba explicando qué es lo que hay. Entonces, está la infraestructura, las superamenidades, tenemos ya casi 200 familias viviendo. Bueno, ¿okay? El proyecto, digamos, en cuanto a casas, el total de casas son como un poquito más de 100 y hay unas 30, 35. Y en casas nos quedan unos 70 lotes de diferentes tamaños, donde la gente escoge el lote que quiere y nosotros los construimos muy rápido. Y en apartamentos hay como 150 familias ya viviendo, con 14 edificios medianos, pequeños, y hacemos como 12 edificios de 40 apartamentos por año, lo que tenemos proyectado. En apartamentos los prevendemos. Cuando se prevende la mitad del edificio, el banco nos da la plata para construirlo y entonces ya le pedimos a la gente el resto de la prima. La relación con el banco es buena, entonces ha sido un flujo constante y correcto de todo el No ha sido fácil, pero ya hoy en día, digamos, estamos precalificados en todos los bancos y los bancos se disputan el financiamiento de los edificios. Bueno, por eso es bueno. Tenemos un récord de 100 con el MEIC, porque el MEIC lo que vela es justamente que las amenidades y la infraestructura esté completa. Ahí no hay riesgo de nada para el que quiere invertir. Más bien, lo que va a tener es una plusvalía, porque es un lugar icónico que no tiene comparación. Son los que a futuro van a hacer que el valor de ese inmueble para ustedes y sus nietos sea lo importante. Pero para resumirte, en vivienda tenemos como 200 familias entre casas, departamentos, vivienda, y vamos a llegar como a 900. Hay como un 15%. Quedan 6, 7 años de desarrollo, en mi opinión. Depende de cuánto más se pudiera acelerar la demanda. Eso es vivienda. Eso es vivienda. 200 ya están, es un negocio en marcha, puedes ir a escoger. Hay una variedad grande de vivienda y las casas es como se quiera. Ahí hay 3 lotes, altas, pequeñas, 2 pisos y 1 piso. Y los apartamentos sí tenés que ir en orden, porque se hacen más o menos 2 edificios al año y hay apartamentos de 1, 2, 3 dormitorios, grandes, pequeños. Los apartamentos sí tiene el comprador que esperarse al apartamento que sigue, o dependiendo si le falta para completar la prima, se puede apuntar en el edificio del año siguiente. Bueno, un desarrollo con estos tamaños tan impresionantes sobre la cantidad de familias requiere pues un diseño previo que bueno, vos como ingeniero te deleitaste en tu propio proyecto de visualizar y por lo menos conceptualizar desde el principio cómo iba a ser, pero igual tuviste que haber tenido gente de apoyo para efectos del tráfico de entrada y de salida planificados en este condominio. Tuviste que haber pensado en el tema del agua potable, la capacidad eléctrica y todos esos detalles. Te apoyaste en diferentes profesionales, como si se puede saber quiénes son o cómo es que has trabajado eso. Mira, yo te diría que he trabajado con 2 grupos. O sea, de manera previa en el diseño, en este proyecto se han involucrado los mejores talentos técnicos de Costa Rica para el diseño de la infraestructura, para el diseño de las partes estructurales. Sí trabajamos con un equipo técnico que cubre todas las disciplinas, pero sí tenemos 5, o sea, entre arquitectos e ingenieros somos 5 que estamos ahí permanentemente. Haciendo todas las áreas, 4, estructural, eléctrico, mecánico, como consultores de alto nivel, pero en el planeamiento inicial, para contestar tu pregunta, sí, yo, digamos que participaron gente prominente de los mejores de Costa Rica, y no solo eso, sino que hicimos muchas rondas. La decisión más importante que
los desarrolladores sufren con ella porque siempre comprometen el futuro. A la hora de hacerlo, tiene que ver con el diseño vial de entrada. Nosotros fuimos generosos, cedimos una cantidad grande de área. Nuestra parcela tiene al frente los 4 carriles completos y además la entrada principal del condominio es en 4 carriles. Muy bien. Llega a una rotonda y a partir de ahí tenés marginales que son las que sirven de entrada y salida para la logística de las parcelas comerciales, hoteleras, hospitalarias, etc. Pero lo importante de esto es que teniendo 500 metros frente a la calle, Medio kilómetro. solo hicimos una única intersección, amplia y de 4 carriles, porque era la manera de tener un polo de desarrollo que fuera superior a los demás en cuanto al flujo de entrada y salida, porque hoy en Costa Rica, tal vez nadie te habla de esto, pero vos como persona a veces evitas ir a un cierto lugar porque vos sabes que se te va a hacer un cuello de botella o a la ida. Sí, uno lo piensa. O a la vuelta. Uno lo piensa cuando Se dice, janca. dice uno, qué pereza ir a ese lugar. La verdad es que voy a tratar de no ir. Es increíble Sí. que, o sea, lugares prominentes aquí pierden ventas en las épocas pico porque no dejaron una marginal amplia, porque no se dieron suficiente tierra. Hay que hacerlo bien. O porque sí. hicieron muchas intersecciones. En nuestro caso, tenemos garantizado un alto flujo de entrada y de salida para que los que participen en nuestra área comercial, igual que los de vivienda, justamente porque tuvimos esa cautela. Si usted, después de nuestra parcela, yendo hacia Grecia, vas a encontrar otros desarrollos y el agravante que vas a tener ahí es que tienen en un pedacito de 100 metros 5 calles que salen. Y ya, hoy, ya, vos vas a Grecia y se te forma lo que llama el colapso vial o el gridlock. Cuando McDonald's hace una promoción, se te hace un gridlock. Y el McDonald's no pueden doblar a la izquierda, pero sí doblan a la izquierda. A los 7 metros viene otra salida que todavía es un acceso que no tiene claro todavía lo que el MOB le ha dado porque no lo han logrado. Enfrente tiene un condominio y luego está la parcela donde hay automercado que tampoco está resuelto cómo va a hacerse realidad porque un trayecto muy chiquito tienen 5 calles que entran. Eso, si hoy con McDonald's tenés el colapso vial que se te da, imagínate en el futuro. Yo estoy 1,5 kilómetros, 2 kilómetros antes. Y teniendo 500 metros, hice una sola intersección y la hice en 4 carriles, pensando que tanto para la persona que vive ahí como para el que quiera tener un comercio, uno de los atributos principales que nadie piense, que después los desarrolladores se dan las manos, es flujo expedito de entrada y de salida, porque eso es algo que el consumidor te pide. Bueno, entonces, para hacerte cuento largo, nosotros la decisión de hacer una entrada en vez de varias, porque teniendo 500 metros tenés esa tentación, consultamos con asesores, no solo de Estados Unidos, sino hasta de Bélgica. Trajimos un experto en esto, que al final nos convenció y nos dijo, no, vamos con una sola entrada. Bueno, ahí vos tuviste que hacer una serie de trámites, de permisos y cómo fue ese tema de la permisología de esa intersección para el desarrollo tuyo. Bueno, igual que cualquiera. El primer comentario de permisos, este es el país más brutal, este es el país más brutal en cuanto a tramitomanía. Bueno, sí. Y usted que es ingeniero civil, el permiso más pesado, yo creo que es el de construir, porque no es un permiso. Son decenas de permisos en decenas de instituciones que mutan y piden cada día más. Y yo, así como estoy, como dicen, orgulloso de tener casi 45 años de construir, siempre digo, yo tengo 45 años de construir, pero además tengo 45 años de sacar permisos de Costa Rica, y eso es una cosa que requiere entendimiento. Pero para contestar tu pregunta normal, es un trámite de acceso restringido que lo hicimos desde el inicio, asesorado con los mejores de Costa Rica, y obtuvimos nuestro trámite de intersección y cómo se debe pintar la calle. Al igual que cualquier trámite, pues
todavía el país es civilizado y si es cierto que tiene mucho trámite, por lo menos es un asunto de saber hacerlo. Y somos expertos en no solo en tramitar permisos. No te imaginas ahora lo que es la regulación para prever, que está bien que sea muy estricta. Bueno, sí, por el tema de los capitales. Nosotros con el MEIC somos de 100 corrido y los consumidores nos compran una gran confianza porque debe ser así. Pero en Costa Rica la cantidad de trámites para cualquier cosa sabemos que es brutal y ahora para prever se vuelve más compleja porque con las nuevas leyes, incluso al que compra, tenés que pedirle el origen de los fondos. El origen de los fondos. Y de las cuentas. Entonces nosotros tenemos el cumplimiento más estricto. Fíjate que nos cualifican como si fuéramos un banco. Nosotros estamos registrados, no en el MEIC, además del MEIC estamos en la SUGEF. Sí. Porque simplemente, aunque es mucho más sencillo que un banco, solo por captar primas y tenerlas guardadas y cometidas, tenemos que cumplir con el nivel 2 de SUGEF, que es una cosa de bancos. Que yo digo, Dios mío, pero bueno. Otra sería vender de contado con el producto ya listo. Eso no existe. Eso tú vas a vender cero. Sí, eso es terrible. Y bueno, sí, esas son las leyes de nuestro país y pues el que no se ajusta en este momento pues está frito, como quien dice. Hay que meterse en eso y hay que ponerse las pilas con ese tema. No quiero que se me vaya mucho el tiempo sin que hablemos de la parte comercial. Hemos apenas tocado un poquito de eso, pero me estás diciendo que está incluso a un 80% y que va para adelante. ¿Qué tienen ahí que están desarrollando? Bueno, que eso es importante. Ya hablamos del canal, un lugar diferente, especial, mejor vivienda del país, el mejor clima del mundo. Llevamos 200 de 900. El que nos visite se sorprenderá con lugares especiales. Ahora, frente a la calle principal, donde tenemos 3 parcelas que suman casi 10 hectáreas, vamos a empezar en una de ellas el proyecto que se llama Avenida del Canal. Avenida del Canal es el centro comercial ya más grande de la región y tiene algunas características que por sentido común te das cuenta por qué es el más grande de la región. Primero, porque es el único plano. Por alguna razón en Grecia hay numerosos. Para arriba y para abajo, con el parqueo por allá. Eso es un mal entendimiento de qué es la experiencia de compra del consumidor. O sea, usted va a los Estados Unidos, cuando un mall es gigante como Multiplaza, pues pueden meter otro nivel. Pero en un centro comercial pequeño, lo que son comercios, tienen que estar en un lugar plano, donde la mamá con el carrito pueda andar, que no haya que estar tomando elevadores, etcétera, etcétera. Y el comerciante, que lo metan allá por allá, un segundo piso, un sótano por allá, eso no va a funcionar y no ha funcionado. Para muestra, en Grecia hace muchos años ya hay un centro comercial. Entonces, simplemente, el centro comercial tiene 100 metros de fachada frente a la radial, es completamente plano, va a tener 3 etapas. La primera etapa son como 5.000 metros, 70 locales, ya hay como 50 prevendidos. Ya estamos construyendo en este momento, ya estamos terminando las fundaciones y columnas del primer edificio. Y más allá del centro comercial, digamos, el complemento de la vivienda, como queremos llegar a tener ahí todos los servicios, en realidad es mixto, no solo comercial. Entonces tenemos muy avanzado el proyecto del centro médico que se integra al área comercial. Tenemos el área comercial, tenemos prácticamente listo el arranque con el promotor del hotel. Va a ser el primer gran hotel de la zona. Va a ser un Wyndham Upscale. Ya se puede anunciar, entonces. Ya se puede anunciar. Vamos a tener el Starbucks, pero voy nuevamente a la esencia de lo que este polo de desarrollo satisface. Como les hablé, en la región, si sumamos esos pueblos, tenemos como el 20% de la población del Valle Central. Y esa población del segmento medio alto está mal atendida. Entonces, si alguien las atiende bien, vamos a capturar ese mercado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con Avenida del Canal? Primero, identificar esa necesidad. Y después,
ir a buscar las marcas que apelan a ese mercado. Y te puedo ilustrar esto muy rápido de muchas maneras para que los audioescuchas lo comprendan. Por ejemplo, ese segmento viaja hasta el GAM para buscar un accesorio del teléfono Apple. Para alguna cosita. Porque allá no hay, bueno, la franquicia de iShop va a nuestro centro comercial porque entendieron rápidamente que van a capturar ese segmento. Bueno, ya tenés la franquicia de ya tenemos la iShop. Sí. Para estar ahí. Tenemos todas las marcas de alta gama, si quieres verlo. Ese lugar es el lugar del segmento medio alto. Las marcas de alta gama ya están con nosotros. Bueno, eso va a contribuir a menos viajes en carro de un montón de gente. Esa es la gente no quiere viajar por gusto. Y esa es la razón por la cual están ahí. Pero lo mismo sucede en gastronomía. Pues, por ejemplo, empezamos a estudiar la gastronomía, porque el centro comercial va a tener 4 restaurantes en la etapa 1 de un nivel de un ticket promedio por encima de un fast food, ¿verdad? Y nos dimos cuenta que a pesar de que en todos esos pueblos habrá unas 30 o 40 pizzerías, ese segmento estaba viajando al Valle Central para comer una pizza delgada con ingredientes italianos, fuera Panevino o fuera a la fábrica. Y usando ese argumento ya negociamos tener la fábrica local, para que esa gente no tenga que viajar hasta la abuela, sino porque ellos mismos saben, ellos llevan de dónde viene la gente y lo tienen súper estudiado, y entonces nuevamente es ese segmento. Lo mismo pasa con los servicios médicos privados. Ese segmento está viajando al Valle Central para una emergencia en la noche o una urgencia, llamémoslo así en la noche. Una consulta. O una consulta también, o un lugar donde tenga todo junto. Bueno, ya nosotros vamos a acomodar el centro médico, justamente porque fue fácil armar el grupo de doctores que comprendieran esto, y entonces vamos a tener un centro integral donde el segmento satisface esa necesidad. Te cambio anal, te llevo al hotel. Dentro de todo el trabajo del hotel, nos dimos cuenta que además de la necesidad para el turista, y de la necesidad para las zonas francas, hay una necesidad grande para eventos, porque el segmento medio alto de todos esos 5 pueblos que está viajando al GAM para matrimonios, para primeras comunicaciones, primeras comunicaciones, para graduaciones, etc. De manera que si le pones algo equivalente en el hotel, se quedan ahí. Entonces, lo que quiero resumirte es que en vivienda ya tenemos el lugar de más prestigio donde viven los líderes empresariales y políticos de la zona, y no tenemos gente de todo el país que se muda para allá para aprovechar las oportunidades de crecimiento en la región. Tenemos gente extranjera también que decide vivir ahí porque le queda más cerca el aeropuerto. Y ahora en el área comercial estamos haciendo, como dicen, el lugar de moda, el lugar de los formadores de opinión, es como se dice en marketing. Sí. Y ya tenemos alineadas todas las marcas en un lugar que, digamos, desde el punto de vista inmobiliario va a ser más agradable y superior, y ya venimos armando posteriormente a esta etapa 1, venimos armando el centro médico, venimos armando el hotel, en fin, complementando esta ciudad y este lugar de moda en una ubicación privilegiada, porque también es esa responsabilidad, ¿verdad? Agarrar un lugar que está en la esquina y no aprovecharlo como debe ser, estaría mal, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, Carlos, mira, el tiempo vuela, y cuando uno está en temas tan interesantes todavía más. Entonces, hemos llegado al final del programa. Ha sido muy interesante hablar sobre el proyecto del condominio del Canal y todo lo que se está desarrollando. Muchas gracias por venir aquí. Muchas gracias también a mi amigo Mauricio Monge Varela que nos hizo el conecte aquí para que estuviera hoy en el programa, que ha sido muy beneficioso para todas las personas que están escuchándonos. Así es que, Carlos, muchas gracias. Ok, no, muchísimas gracias, Max. Bienvenido al canal cuando quieras conocer. Vamos a ir para allá. Igual a los consumidores que quieren realmente una vivienda especial,
vayan y visiten. Y a los comerciantes que quieran un local, probablemente en el lugar de más crecimiento en Costa Rica, vayan y nos visitan. Excelente. Bueno, nos vemos en el próximo semana en un nuevo proyecto. Muchas gracias. Concluye Proyectos con Max Umaña. Te esperamos el próximo sábado a las 12 mediodía para seguir compartiendo experiencias que te inspiren y conecten con el mundo de la gestión de proyectos. Solo aquí por CRC 89.1 Radio. Ahora sí, se armó la fiesta del fútbol. Llegaron las nuevas pizzas futboleras de Ready Pizza. La americana de 3 carnes, la mexicana con un toque picante, la canadiense con tocino y piña. Y para los verdaderos hinchas, la argentina al mejor estilo de una Fugazzetta. Probalas todas y que gane la mejor. A 3,500 cada una y por tiempo limitado. Ready Pizza, siempre fresca y lista para que no te perdas la fiebre del fútbol. Pedila al WhatsApp 7060-6500 y retira en el restaurante más cercano. Estamos en todo el país. El agua es vida, salud y bienestar. Por eso, vos y los tuyos necesitan agua purificada, ozonizada y embotellada San Ángel. Hace que tu vida sea más larga y saludable con agua San Ángel. Disfrútala naturalmente y viví una experiencia con agua purificada San Ángel. Pureza que se siente. Búscanos en Facebook como Agua San Ángel. ¿Y si tus próximas vacaciones fueran en alta mar? Viaja con Royal Caribbean y descubrí lo último en aventura, descanso y diversión a bordo. Ahora con salidas sin visa desde Panamá y Cartagena y rutas inolvidables por los destinos más increíbles del mundo. Aprovecha las promos especiales y encontrá el viaje que te mereces. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Cruceros al 2234 1818. Visita royalcaribbean.cr o búscanos como royal.gsa en redes sociales. Royal Caribbean y GSA Cruceros te llevan a navegar el mundo. El sueño de adquirir un terreno con la ilusión de construir nuestro hogar en corto plazo se nos hizo realidad y fue posible gracias a Bioquintas. Todo lo que